Jueces 10, del 6 al 16. Dice así: Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y Jehová se airó contra Israel, y vendiólos en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales molieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban de la otra parte del Jordán, en la tierra del amorreo que es en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue Israel en gran manera afligido. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí os he librado de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Este pasaje lo estuve leyendo durante la semana, pero la iniciativa de su lectura fue cuando leí la historia de Débora y Barak, cómo ellos derrotan a quienes los juzgaban en ese momento, y termina con la muerte del capitán del ejército, Sísara, ¿no? Pero leyendo toda la historia de esta época particular, donde el pueblo de Israel era gobernado por etapas, por jueces que se levantaban como lo que hace un juez, ¿no? Para juzgar, pero también para liberar al pueblo que en reiteradas ocasiones estuvo cautivo o sirviendo a los pueblos que acabamos de mencionar por su propio pecado, ¿no? Leemos constantemente en este libro: mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo delante de Jehová. Jehová les levantó por salvador a X juez, los liberó y la tierra reposó tantos años, ¿no? Como sabemos, aquellos tiempos donde ellos estaban siendo oprimidos por los pueblos, era tiempo perdido, lo hemos visto en algunas reuniones, más que nada los domingos a la mañana, tiempo en lo cual no sirve para nada, pero parece una historia repetida, ¿no? Y realmente creo que los que estamos acá podríamos dar testimonio de cómo nos sentimos identificados con esto a lo largo de nuestra vida cristiana, donde hay momentos de paz, momentos de rebelión, momentos donde el Señor nos tiene que corregir, momentos donde clamamos a Él y momentos donde sentimos que tenemos una nueva oportunidad o un nuevo comienzo. Y eso también es lo precioso de parte del Señor, ¿no? Si bien acá a mí me llamaba mucho la atención por qué el Señor les decía en el versículo 11, respondiendo con una pregunta: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí os he librado de sus manos? Mas vosotros habéis dejado habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Me llamó mucho la atención este pasaje, ¿no? Pero hoy es una reunión de oración. Y el Señor quiere
y a veces nos responde con este tipo de preguntas porque quiere una rendición total de parte nuestra. Acá nosotros leemos que el pueblo había clamado, el Señor responde de esta manera, pero la respuesta del pueblo es: haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Como decíamos hace unos domingos atrás, el Señor también orienta o conduce o dirige nuestra fe, nuestro arrepentimiento hacia lo que Él quiere. Y sin lugar a dudas, esta repregunta curiosa que hace el Señor, ¿no? O afirmación, yo no os libraré más, era para provocar una rendición total, un arrepentimiento total, sin condiciones, donde ellos dejaban todo delante del Señor, porque dice: haz tú con nosotros como bien te pareciere. Pero antes de esto, también me llamaba muchísimo la atención por qué se tardaba tantos años en clamar al Señor. Leemos, o sea, los periodos aquellas etapas donde ellos estuvieron por menor tiempo juzgados por los extranjeros, creo que fueron 7 años, desde 7 años hasta 40 o más. Y no se registra un clamor de los hijos de Israel en ese momento. Obviamente, esto tiene que ver con la ceguera que ellos tenían para poder diagnosticar el problema. Pero realmente, como decía hace unos instantes, podemos sentirnos muy reflejados cuando el Señor también nos tiene que corregir como un padre amoroso y nos empieza a salir todo mal, ¿no? Pareciera que todos los esfuerzos que hacemos, o como decía también en Ageo, aquel que recibe su jornal en trapo horadado. Es como aquel que trabaja, es dañado incluso en lo material, en ese momento eran las cosechas, porque había enviado el gran ejército del Señor, el polgón, el revoltón, la langosta, y nombra otro animal que no recuerdo cuál es, creo que es la oruga. Y ellos recibían su jornal como una bolsa rota, y quedaba la mitad. Venían a buscar en el lagar X cantidad y había la mitad. Y así lo podemos nosotros ver materialmente, pero tantas veces el Señor también nos tiene que herir para que nosotros nos demos cuenta y volvamos al Señor. Siempre me acuerdo de un joven también de la iglesia que trabajaba para otro hermano de la iglesia, y me acuerdo que él contaba: no puede ser, le sale todo mal, va a hacer este trabajo, hace esto, hace aquello, y se le rompen las máquinas, le sale todo mal, no puede ser, pareciera que hubiera algo conspirando contra él. Y es el Señor, sin dudas, ¿no? Pero también yo pensaba, ¿cómo uno, ante la respuesta esa de parte del Señor, se enoja? Yo me he enojado a veces también con estas cosas que pasan, pero forma parte también de la ceguera o del el diagnóstico de hacernos responsables delante del Señor. Vivimos en una época donde nadie se hace responsable, o no nos hacemos responsables de los errores o de las cosas, sino que culpamos siempre a terceros. Y esto nos escapa de la realidad en nuestra propia vida cristiana. Pero yo pensaba, ¿cuántas veces ante esto, o ante una palabra del Señor en medio de la dificultad, por ahí respondemos como respondió Gedeón, que está en unas páginas para atrás, en Jueces capítulo 6, cuando el Señor lo llama en otra etapa, unos años antes del pasaje que leímos, pero parece la misma historia. Capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Después el Señor utiliza a Gedeón, ¿no? Y hacen la liberación de los madianitas por su mano, ¿no? Desde ya que es la obra del Señor, no de Gedeón. Pero tantas veces, o incluso nos hemos escandalizado pensando: si el Señor es conmigo, ¿por qué pasa esto o pasa aquello? O no lo entiendo. Y realmente tenemos que pedir ayuda al Señor, incluso para poder interpretar esto. Cuando ellos clamaban al Señor, lo tenemos, por ejemplo, en este mismo capítulo,
versículo 8, que dice que Jehová les envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y díjeos: yo soy vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Siempre cuando tenemos esos pensamientos, el Señor trae a la memoria, ¿no? ¿Y qué es lo primero que trae a la memoria? Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y también lo hemos visto varias veces, ¿no? La obra más maravillosa y portentosa que obró el Señor también en el Antiguo Testamento es la liberación del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Tantos años cautivos, siendo sojuzgados, habiendo destruido la iniciativa propia porque ellos eran esclavos, ni siquiera se les cruzaba por la cabeza hacer una revuelta. Y eso también es algo que me planteo de muchas etapas de la historia del pueblo judío. Por ejemplo, en el siglo XX, ¿por qué no hubo un levantamiento contra el ejército alemán en su momento, contra los nazis, ¿no? Pero siempre un pueblo oprimido, siempre un pueblo destruido incluso psicológicamente, pero la obra más preciosa de la liberación del pueblo de Egipto es la que Él les trae a la memoria. Y nosotros también tenemos que traer a la memoria, como dice el Salmo, creo que es el Salmo 77. Enfermedad mía es esta, cuando uno tiene pensamientos o está a punto de claudicar. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Por eso es tan importante construir la vida cristiana con fundamentos sólidos. Toda etapa de nuestra vida, porque después uno puede traer a la memoria esas cosas y poder animarse en el Señor. Pero, como decía, ¿no? Siempre uno puede llegar a escandalizarse. Por eso el Señor decía en el Nuevo Testamento: bienaventurado el que no fuera escandalizado. Escandalizado en mí, lo estoy parafraseando. Pero porque tantas veces tropezamos viendo estas cosas. Y no es más que quizás las consecuencias de nuestros propios actos. El Señor había establecido un pacto con ellos y el Señor lo cumplió, pero el pueblo de Israel no lo había cumplido. Incluso nosotros tenemos una historia, creo que cada uno de nosotros, de ser desleales al Señor. Y no estoy hablando de cosas inmorales necesariamente, sino estoy hablando de idolatrías, cosas que anidan en nuestro corazón, que ganan nuestro deseo, ganan nuestro interés, ganan nuestras fuerzas, o mejor dicho, las conquistan. Pero el Señor esas cosas las corrige. Y recordaba un texto muy, muy conocido, que incluso lo hemos compartido, es un texto muy precioso, que está en Jeremías 29:11, que dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces también, cuando el Señor piensa con paz acerca de nosotros, es porque realmente es un deseo ferviente de parte de Él. Pero otra de las cosas que me llevó a meditar en este pasaje es, nosotros leímos Jueces 10, el versículo 16 de este capítulo, capítulo 10, que nos dice: y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Aquel, como padre amoroso, que tantas veces con dolor tiene que corregir a su hijo para darle un bien, ¿no? Y nos dice la palabra que el alma del Señor, y estamos hablando del alma del mismísimo Señor, es su alma, el sentimiento que va con Él cuando hay trabajo o cuando hay opresión a sus hijos. Acá el versículo 8 leemos: los cuales molieron y quebrantaron. Al Señor no le agrada esto. A veces en nuestra rebeldía o en mi rebeldía o en mi apresuramiento puedo llegar a pensar o enojarme por lo que me sucede, y uno a veces clama al Señor y le dice: Señor, ¿no estás viendo lo que me está pasando? O como Gedeón: si sos conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero no tenemos que perder nunca de vista que el Señor, como Padre amoroso, nos corrige porque nos ama, o como dicen en Hebreos 12, porque al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo.
En ese amor perfecto es donde el Señor obra en nuestras vidas. Que las etapas más oscuras de Israel fue cuando no había profecía, cuando no había palabra. El Señor quitaba la palabra y no había dirección, no había un camino el cual seguir. Así que es una bendición también que el Señor nos pueda corregir, porque dice la palabra que a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien. Pero ¿qué solución hay para todo esto, no? ¿Qué solución hay? El clamor. Siempre es así, y esta es una reunión de oración. El Señor decía, versículo 12 del capítulo 10, y clamando a mí os he librado de sus manos. Siempre la llave para esto, para la finalización de esto, para poder comenzar nuevamente. El Señor es el Señor de las oportunidades. Si bien el pueblo de Israel por su desobediencia no pudo disfrutar de la bendición completa porque hubo pueblo enemigo que quedó viviendo entre ellos y el Señor no echó, porque ellos desobedecieron al Señor. Pero el Señor siempre da una nueva oportunidad, siempre la da. Si no diera nuevas oportunidades, no estaríamos ninguno de los acá, estaríamos conectados. Pero el Señor dice que clamando a Él os he librado de sus manos, como pregunta. Siempre pasa así, siempre será así, pero hay que tener un clamor incondicional. Y quizás hoy en día nos encontramos en esta situación o en prueba también. No siempre las cosas que nos suceden son consecuencia de nuestros propios actos, sino como el Señor dice en Isaías también, este escogido en horno de aflicción. El Señor a veces también nos tiene que pasar por fuego para quemar las cosas que de nosotros nos sirven. Pero también tiene que haber un clamor, como dice acá, ¿no? Haz tú con nosotros como bien te pareciere. Una rendición a su voluntad. Y el Señor va a orar, porque es la oración que agrada a Él. Una oración rendido, ¿no? Como lo decía. Quedémonos con esto. Para orar así, de esta manera. Como decía acá, haz tú con nosotros como bien te pareciere. A veces nos cuesta mucho orar cuando uno pide la sanidad de alguien, ¿no? Por ejemplo. Y Señor, sea hecha tu voluntad. Obviamente el Señor, como dice en el Salmo 38, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Pero nos dice la palabra que si demandáremos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Y también dice la palabra que si sabemos qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahí está. Sino que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Oremos así, con esta rendición al Señor, clamando por su voluntad y como dice acá, haz tú con nosotros como bien te pareciere. Y el Señor va a responder esta oración. Que hoy sean oraciones respondidas. Todas las que le vemos por estar rendidos a la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga. No sé si hay algún pedido de oración. Voy a leer los que están en el grupo de la iglesia. Dice acá, por la salud de mi abuela, más que nada por su salud espiritual. El Señor la ha mantenido con vida incluso luego del COVID porque es un hueso duro de roer. Pero bueno, el Señor también tiene su intención. Por nuestra hermana Elina, por Mónica Almaraz, Lorena Dufour y su familia, por Viviana Boncuore, por la salud de Olguita Fanuel, los padres de Mariano Sastre, que hoy es el cumpleaños, por la salud también del papá de Esteban Sastre, por los padres de Javier Macedo, especialmente su mamá, por Irma, la madre de Claudia Fischer, el hijo de Marta Tubino, Joaquín, el hijo de Elsa Silva, por Marina Fernández y su familia, por Hugo Petersen y su recuperación, por la salud de la mamá de Lorenzo, por el personal de salud de la ciudad en estos tiempos difíciles, por Elba Petersen, por el hermano Miguel Ángel Negrín, por Juliana, la hija de mi primo. El domingo estuvimos con ella y realmente se la ve muy bien. Ella está en el segundo año del tratamiento contra la leucemia, ¿no? Y la vimos muy bien. Va todo según lo planificado y
lo mejor que se podía esperar. Así que gracias al Señor también por eso. Por los ancianos de la iglesia, por la familia, por Betiana y por sus hijas, ¿no? En esto recordemos de orar siempre por ellas, por esta prueba que a ellas les ha acontecido, ¿no? Por toda su familia también. Por Claudia Rodríguez, su salud y su familia, los hermanos de Lobería, por la mamá de Mónica Magno, la escuela bíblica, Graciela Parada y su familia, el hermano Daniel Giordano, que también se pidió oración el jueves pasado, por la hermana Katy y su hija Mora, Jorge, cuñado de los hermanos Machado, y por la recuperación de Marcelo Ibarra. Tenemos un montón de pedidos y acá me han levantado la mano. Creo que Esteban también se refería a la salud de su papá. Si no, pueden abrir los micrófonos y contar. La hermana Mari Gauna está con COVID junto con su familia y Marcela, la hermana de Elsa Silva, también en Tandil con sus hijos con COVID. Acá te pusieron en el chat que a Lorena la operan el 13 de julio. Terminó con la quimio y la operan el 13. Bueno, oremos por ella. Y dice Esteban que su papá tuvo un pico de depresión y se tiene que hacer estudios. Bueno, oremos por él también y por Esteban. Bueno, vamos a pasar unos momentos de oración. Aquel que lo desea puede abrir el micrófono y orar con total libertad. Recuerden luego de terminar la oración de cerrarlo.